del verso 1 al verso 7. Antes de leer Efesios capítulo 4 del 1 al 7, diga conmigo si usted ya encontró la cita bíblica, levante sus ojos, o si alguien no ha traído Biblia, tenemos la oportunidad del sistema electrónico y puede ver por ahí por la pantalla los versos, que algunas veces nosotros mismos aprovechamos la ocasión para guiarnos por ahí por la pantalla. Pero si ya lo encontró, diga conmigo razones para ser uno en Cristo. Usted nomás solo dígalo y conforme a la Escritura vamos a encontrar esas fases fundamentales que nos permiten ser uno en Cristo Jesús. Diga conmigo una vez más, razones para ser uno en Cristo. Ahora diga diciendo y mantener la unidad. O sea que hay razones para ser uno en Cristo y mantener esa unidad. Ahora vamos a leer los versos. Dice la Escritura de esta manera así. Efesios capítulo 4 verso 1 al 7. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros se fue dada la gracia, repito el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Puede sentarse, hemos orado, amén. Y déjenme decirle que yo no le he preguntado al hermano Oscar cómo fue la línea del tema que enseñó acerca de la unidad. Si es que fuera el mismo tema, entonces sería como un repaso y vamos a aprender mucho más todavía. Amén. Pero sé que el Espíritu de Dios usa la palabra que es espíritu y vida para hablarnos en cualquier momento y nos habla de una manera bien particular a cada uno de nosotros. El tema de hoy, razones para ser uno en Cristo y mantener la unidad. Estos versículos que hemos leído ya esta tarde, en ellos hallamos todo un tratado sobre la unidad de la iglesia. Pablo no exhorta a la iglesia de Efesios a hacer la unidad. Pablo no exhorta a hacer la unidad, sino a mantener y a promover la unidad de la iglesia. Porque no se trata de hacer la unidad, porque la unidad de la iglesia ya está. ¿Cuánto decimos amén? O sea, si usted mismo ha leído conmigo y Pablo está hablando acerca, no está exhortando a la iglesia de Efesios a hacer la unidad, sino a guardarla y a promoverla o a preservarla, a la cual en una forma activa, no pasiva. Ningún esfuerzo humano o ecuménico podría o puede lograr podría lograr la unidad de la iglesia que solamente el Espíritu Santo puede hacer. O sea, la unidad de la iglesia no es obra del hombre. La unidad de la iglesia no son esfuerzos de los hombres, sino en la obra divina del Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos amén? Y si es la unidad de la iglesia, no es obra del hombre, sino que es una obra divina del Espíritu Santo, entonces se necesita, para mantener esa unidad, preservar esa unidad, se necesita las operaciones o la operación y la ayuda del Espíritu Santo en la vida de cada creyente para mantener esa unidad. Entonces decimos amén.
Vuelvo a repetirlo. Si la unidad de la iglesia no es obra del hombre, no se obtiene por esfuerzo del hombre, porque ya está la unidad de la iglesia, fue hecha por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, si es una obra divina, se necesita la operación y la ayuda del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, hombre o mujer, para preservar y promover o fomentar la unidad de la iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? Y Pablo comienza mencionando algunas virtudes que son tan esenciales y necesarias para mantener, no para hacer, sino para mantener, para proveer, para fomentar la unidad de la iglesia. Y comienza hablando en esos versos que hemos leído, en el verso 2 particularmente. Veamos esas virtudes que son tan esenciales de la vida de todo creyente para preservar, conservar, para mantener o fomentar la unidad de la iglesia. Veamos lo que dice el verso 2. Dice la Biblia: con toda humildad. Una de las palabras que nuestro hermano que estaba leyendo mencionó: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aunque siendo la unidad de la iglesia una obra del Espíritu Santo, se necesitan virtudes en el creyente para mantener, fomentar, promover la unidad de la iglesia. Y estas virtudes son tan esenciales, que son la humildad, la mansedumbre. Y una de las cosas que nosotros notamos ahí, que no solamente la palabra o el apóstol Pablo no solamente dice con humildad y mansedumbre, sino una palabra que da énfasis a algo más de lo que nosotros podríamos entender, y es con toda. Con toda significa algo todavía, ¿cómo les quiero decir? Que cuando las virtudes de la unidad y la mansedumbre entran en operación en la vida del creyente para actuar ante una situación, debe ser como una entrega total, en otras palabras. Cuando dice con toda, igual como cuando la Biblia se refiere en otros pasajes de la Escritura, como cuando la Biblia dice: amaremos a Dios, o amar a Dios con todo vuestro corazón. Porque puede alguien decir: sí, yo amo a Dios con mi corazón. Pero cuando la palabra da énfasis, dice con todo, significa sin reserva, significa con mayor énfasis, con mayor entrega, con mayor rendición. Cuando decimos amén. Entonces esto con toda humildad le da mayor énfasis a una entrega sin reserva, porque alguien puede ser humilde, puede de cierta manera reservarse un límite donde posteriormente puede actuar de una manera diferente a la humildad. Entonces, con toda, significa sin reserva, una entrega total, porque esto va a ser lo que nos va a dar el impulso para nosotros poder soportar, en otras palabras, para poder tener el aguante de podernos soportar los unos a los otros. ¿Cuánto decimos amén? Por eso el apóstol Pablo está comenzando a desglosar el tema de la unidad de la iglesia, porque estas virtudes son bien importantes. Sin ellas yo creo que no podríamos promover o mantener o fomentar la unidad de la iglesia. Entonces, las disposiciones necesarias para la preservación de la unidad en la iglesia son estas 4 que se mencionan allí rápidamente. Ya tenemos el verso en la pantalla, y estas deben de ser cultivadas. Estas virtudes que nos promueven la unidad deben de ser cultivadas y ligadas por lo que dice el verso al final: por el amor, que es el vínculo perfecto o los lazos perfectos que nos mantienen unidos al otro. Decimos amén. El amor es el lazo o el vínculo perfecto que nos une como hermanos en Cristo, así como también el amor en la vida conyugal, en la pareja. El amor es el único lazo, el vínculo perfecto para mantener una unidad en
matrimonio. ¿Cuánto decimos amén? Hay matrimonios que se mantienen unidos uno al otro, no por el vínculo perfecto que es el amor, sino se mantienen unidos por otras situaciones. Y los puede mantener unidos por diferentes razones o necesidades o por diferentes vínculos, pero el vínculo perfecto que debería de mantener la unidad perfecta del matrimonio, es el amor, como también a nosotros la iglesia, los lazos, los vínculos perfectos que nos deben de preservar la unidad como iglesia, es el amor en Cristo Jesús. Cuando decimos amén y a su nombre. Pero una vez más, en la totalidad de la unidad y la mansedumbre es que nosotros podemos tener el aguante, el soportarnos, el tener el compañerismo los unos con los otros. ¿Por qué entonces se da algunas ocasiones o en algunas ocasiones, en algunos momentos? Entonces, ¿por qué no nos podemos soportar los unos a los otros? Si estas virtudes que son esenciales para mantener, para conservar, para preservar y fomentar la unidad de la iglesia o la unidad entre nosotros son tan esenciales, y si no nos soportamos, si no nos aguantamos los unos a los otros, entonces significa que hay escasez, primero de amor, segundo de unidad y tercero de mansedumbre. Habría escasez, porque una vez más, el amor, la Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de faltas. Cuando nosotros pasamos por alto la ofensa de alguien, es por amor. Cuando nosotros somos de alguna manera, vamos a decir así, tolerantes los unos a los otros, nos estamos soportando, pero cuando nosotros somos intolerantes, no pasamos por alto nada y nos volvemos de cierta manera legalistas. Aplicamos la ley cuando decimos amén y pasamos por alto que muchas veces la palabra dice que con la misma vara que yo mido, con que yo mido seré, o con la misma medida, con la misma medida que yo mido seré medido. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que considerarlas. Dice la Biblia que cuando nos toque a nosotros y hacer de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, un juicio de una situación, que significa un análisis, evaluar una situación, debemos primero tomar en cuenta que nosotros estamos en este cuerpo. Que debemos de tomar en cuenta primero que nosotros no somos ya perfectos, que todavía estamos en este cuerpo imperfecto, no es perfecto. ¿Cuánto decimos amén? Hemos sido justificados, pero aquí ninguno de nosotros todavía es perfecto. Seremos perfectos cuando Cristo se ha manifestado a nosotros y hayamos tomado y Dios nos haya dado un cuerpo glorificado. Entonces ya no habrá problema, ya no vamos a fallarle a Dios. Pero hoy, ¿cuántos no le han fallado al Señor? Desde mi persona y hasta el más pequeño le hemos fallado a Dios en algo. Por lo tanto, somos imperfectos. Amén. Y es por eso que debe de mantenerse vigente el amor, la mansedumbre, y la humildad de nosotros para podernos soportar los unos a los otros, para poder aguantarnos. Si no nos vamos a aguantar los unos a los otros. ¿Cuánto decimos amén? Y a su nombre. El verso 3, la Biblia dice, solícitos en guardar la unidad. La palabra solícitos, el significado de la palabra solícitos quiere decir que alguien que actúa con diligencia y cuidado especial para hacer una cosa que una persona pide o manda. Es el significado previamente de la palabra solícito. Es
que actúa con diligencia y cuidado especial para hacer una cosa que una persona pide o manda. En esta ocasión, en este caso, es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que está solicitando, que está pidiendo que la iglesia de Efesios se mantenga solícitos, o sea, prestos, que actúen con diligencia, que actúen con interés y que pongan especial cuidado en guardar, en preservar, en fomentar la unidad de la iglesia. ¿Y por qué el apóstol Pablo les habla a los efesios de esa manera? Porque ya anteriormente nosotros hemos estado estudiando, hemos recibido enseñanza de la carta a los Efesios. Si usted menciona en el capítulo, si usted ve en el capítulo 3, hay un problema de disensión. Había ya un problema de disensión y de división en cuanto a aspectos doctrinales. Había alguien que había estado infiltrando, minando el corazón de la iglesia y estaba mezclando lo que eran obras de la ley juntamente mezclando con la gracia. Y el cristianismo no puede mezclar obras de la ley o reglas de la ley o mandamientos de la ley y mezclar la gracia. No se puede. O nos vamos al extremo de la ley y vivimos por la ley o practicamos la ley, o nos quedamos en el terreno de la gracia, pero no se puede mezclar. Y ahí había ese tipo de problema en el capítulo 3, donde Pablo está diciendo a los Efesios, a la iglesia de Efesios, que no te dejen engañar por aquellos que están transmitiendo la doctrina de la circuncisión. ¿Está conmigo? Entonces había una división, y es por eso que Pablo está mencionando esta situación, que deben de ser diligentes, que deben de tener cuidado especial de hacer o promover lo que era la unidad, y una vez más en el vínculo de la paz. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Una vez más, yo vuelvo a repetir, el apóstol Pablo no está mencionando que la iglesia produzca la unidad, sino que mantenga la unidad, porque la unidad fue hecha por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue hecha esa unidad por el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue hecha la unidad de la iglesia por el Espíritu Santo? La unidad de la iglesia fue hecha por el Espíritu Santo cuando por medio de él nosotros fuimos incorporados al cuerpo de Cristo, según en 1 Corintios 12:13, si el muchacho nos ayuda, puede poner ese verso. La unidad de la iglesia fue hecha por el poder del Espíritu Santo cuando nosotros fuimos incorporados al cuerpo de Cristo. No que el cuerpo de Cristo fue incorporado en nosotros, sino que nosotros fuimos incorporados en el cuerpo de Cristo cuando por la fe nosotros creímos en Cristo Jesús. ¿Cuándo decimos amén? ¿Cuándo usted fue incorporado al cuerpo de Cristo? Cuando usted creyó en Jesucristo, cuando usted confesó a Jesucristo, cuando nosotros nos rendimos a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo vino y nos incorporó en el cuerpo de Cristo, y ahí se estaba creando la unidad de la iglesia. Fuimos parte de esa unidad. Entonces la unidad de la iglesia ya fue creada por el poder del Espíritu Santo. Vea lo que dice allí. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por ello? Entonces esta unidad no es obra del hombre, una vez más lo menciono, sino que es obra del Espíritu Santo. Y para que la unidad de la iglesia se establezca y permanezca sobre bases sólidas y correctas, se necesita la operación y la ayuda del Espíritu Santo para guardar esta unidad. El apóstol Pablo enumera las bases de la unidad eclesial o la base de la unidad de la iglesia en 7 elementos. Y vamos a ver, 3 son
elementos constituyentes en lo que se constituye la unidad de la iglesia. 3 son elementos fundamentales y uno, o el último, es de trascendencia o trascendental. Vamos a ver los 3 elementos constituyentes de la unidad de la iglesia. Vamos a ver allí en el verso 4. Los 3 elementos constituyentes de la unidad de la iglesia. Y vamos a ver, dice la escritura, comienza el verso 4 diciendo, un cuerpo, diga conmigo, un cuerpo. No hay varios cuerpos, sino la unidad de la iglesia no consiste en varios cuerpos, sino en un cuerpo, en un solo cuerpo. No hay más que un solo cuerpo, y es Cristo, el cuerpo de Cristo. Aunque los seres humanos que lo forman son visibles, o lo que lo formamos somos visibles, la pertinencia real, espiritual a este cuerpo es invisible, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo vemos. ¿Cuánto decimos amén? Amén. En algunas ocasiones podemos sentir su presencia, podemos sentir el toque o sentir su presencia que nos habita. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? ¿Cuánto le atribuimos honra y honor? Le podemos dar una ofrenda de aplauso al Espíritu Santo. Y esto es lo que, cuando siendo un solo cuerpo, es por eso que nos une a cualquier ministerio. Cuando Cristo venga, viene por su cuerpo, no viene por sus cuerpos. Sabemos que para identificar diferentes tipos de ministerios se toma el cuidado de mencionar, por decirlo, identidades de nombres o organizaciones, pero todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y que el Espíritu Santo lo incorporó en ese cuerpo, es de Dios. No importa bajo qué identidad de nombre la persona se congregue. Cuando Cristo venga no va a venir solamente por decir nombre, no viene solamente por los de la Asamblea de Dios. Cuando Cristo viene no va a venir solamente por la iglesia de la profecía. Cuando Cristo venga no viene solamente por la iglesia de Dios, los que se identifican con ese nombre. Cuando Cristo venga no viene solamente por los bautistas, no viene solamente por los wesleyanos, y etcétera, etcétera, sino que viene por su cuerpo, que es todos esos ministerios que conforman el cuerpo de Cristo por medio de la unidad del Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos amén? Si nosotros somos de Cristo, pues cuando Cristo venga, nos vamos con Él. ¿Cuánto decimos amén? Si estamos en el cuerpo, nos vamos con Él. Amén. Y a su nombre, ¿cuántos se emocionan por ello? Y amén, amén. Allí dice un cuerpo y luego dice un espíritu, y estos son los elementos que constituyen la unidad de la iglesia, que por ello es que nosotros somos uno en sí, un cuerpo, un espíritu. Y cuando está hablando de un espíritu, está hablando del Espíritu Santo en sí, que nos habita, así como el espíritu o el alma le da vida al cuerpo físico, porque una vez que el alma o el espíritu y el alma ha salido del cuerpo físico, ¿qué le pasa al cuerpo? Se muere. Cuando el espíritu y el alma salen del ser humano, el cuerpo muere. Entonces, el espíritu y el alma le da vida al cuerpo físico. Así mismo, de esa manera, también el Espíritu Santo le da vida a la
iglesia que es el cuerpo de Cristo, si como iglesia y como cuerpo de Cristo estamos vivos aquí hoy en este lugar, es por la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros, que nos da vida espiritual. Y a su nombre, glorificamos a Dios por ello. Sea el nombre del Señor bendecido. Amén. Y luego la palabra dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza, así como la vida indica movimiento, aquí también se menciona una misma esperanza como el motor que nos empuja hacia la meta de nuestro llamamiento, que es la herencia eterna en los cielos. Y esa podemos decir con certeza que si usted es cuerpo de Cristo, si usted es parte del cuerpo de Cristo o ha sido incorporado en el cuerpo de Cristo, esta esperanza es la que lo mantiene hasta hoy. Esta esperanza es lo que lo motiva, eso es lo que lo impulsa a seguir adelante y hacer la voluntad de Dios, porque un día Cristo viene, saldremos de este cuerpo y entraremos a la gloria, a la vida eterna con Él. Y a su nombre podemos dar una ofrenda de aplauso. A una misma esperanza, no hay dos esperanzas, no hay tres esperanzas. Tal vez en la iglesia de nombre podemos tener algunas hermanas, varias, pero esa esperanza espiritual solamente es una, y eso es su nombre, y eso nos hace uno en Cristo Jesús. La misma esperanza que usted tiene, que un día va a salir de este cuerpo, que un día vamos a dejar de sufrir, que un día vamos a dejar de batallar con malestares físicos y diversas situaciones. Tenemos esperanza que un día viene Cristo por nosotros. Él lo prometió, y si Él lo prometió, así sucederá, porque si Él fiel y verdadero, Él no miente, no se puede negar a sí mismo. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra: Cristo viene pronto. Amén. Hagamos su voluntad mientras estemos en este cuerpo. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Esto es lo que nos estimula a preservar y a fomentar la ya presente unidad. Así que todo aquel que comparte la alegría y la gloria de esta esperanza venidera y da testimonio al mundo, debe de preservar o mantener o fomentar la unidad. Sería una locura no esforzarse ahora, hoy, para mantener la unidad en paz y en amor. Si siento que nosotros tenemos bases que tenemos bases o elementos que constituyen la unidad de la iglesia, y tenemos también elementos fundamentales de esa unidad, sería una locura de parte de nosotros, así como era una locura de parte de la iglesia de Efesios, no preservar o no mantener la unidad que había sido creada por el Espíritu Santo. De manera que si hoy en día uno de nosotros no se esfuerza para mantener esa unidad, no está peleando con ninguno de nosotros, sino que estaría peleando con la obra que el Espíritu Santo ya hizo en cada uno de nosotros. No sé si me siguió lo que yo dije. O sea, si nosotros entendemos perfectamente bien esto, lo profundo de toda esta palabra, amada iglesia, tendríamos que tener sumamente cuidado cuando nosotros nos tratamos los unos a los otros. Deberíamos de tratarnos con mucho cuidado y con mucho respeto. Porque si a Cristo mismo tuviésemos en persona, ¿quién se atrevería a levantar la mano? Ni yo ni usted. ¿Quién se atrevería a alzarle la voz a Cristo? Ni usted ni yo. Si tuviéramos en persona, caeríamos prostrados, rendidos. Pero como son asuntos espirituales que no lo vemos, es por eso que muchas veces nos tratamos mal. Pero si nosotros pudiéramos entrar en cada uno de nosotros y ver, o por medio de los ojos espirituales, ver la obra primera del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y ver que Cristo mora en cada uno de nosotros, nos trataríamos con mayor respeto y con mayor cuidado. Amén. Primero, de no ofendernos. ¿Cuánto decimos amén? Segundo, no maltratarnos. ¿Cuánto decimos amén?
Pero ¿cuántos estamos conscientes y seguros que el Espíritu Santo mora en nosotros? Va a decir que se va a dar, ¿no? ¿Cuántos estamos conscientes y seguros que Cristo, por medio del Espíritu Santo, está dentro de usted? Sí. Ya usted sabe textos bíblicos que verifican esta realidad. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Saulo cuando iba persiguiendo a la iglesia? Jesús ascendió a la diestra del Padre, está a la diestra del Padre, literalmente, pero por el Espíritu Santo está presente acá y en la vida de cada creyente. Pero literalmente Jesús ascendió a la diestra del Padre, y cuando Saulo iba para Damasco a perseguir a la iglesia de Damasco a fin de arrestar a aquellos que declaraban la fe en Cristo, y Jesús se le aparece en el camino, una luz vino repentinamente del cielo, y una luz que resplandeció más fuerte que la luz del día, del sol, del pleno sol, y se escucha la voz que declara: Saulo, Saulo. La Biblia dice que él y los que le acompañaron escucharon la voz, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo iba a perseguir a los que habían creído en Cristo, y él está diciendo: ¿por qué me persigue? Dando por asentado que todo hombre y toda mujer que ha creído en él, que se ha rendido a él, que ha creído en Cristo y que le ha entregado su vida, Cristo mora en esa vida, Cristo mora en esa persona, y a su nombre. Por lo tanto, si entendemos eso, debemos de tratarlo con mucho cuidado y con mucho respeto. También Jesús mismo declaró y dijo que cuando nosotros le hacemos a un favor, bendecimos la vida de uno de una necesitado. Cuando obramos y hacemos bien a un necesitado, él dijo: me visteis desnudo. Un día dice: vamos a estar delante de él, y muchos de Jesús le va a decir: me viste desnudo y no me vestiste. Y dice la parábola, dice que se le dirá: ¿y cuándo te vi desnudo? Porque quieren ver a Jesucristo en sí, literalmente desnudo. Si Jesús habita en la vida de todo aquel creyente, también puede habitar en un prójimo, y de repente hay una necesidad. Y dice: y por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, por cuanto le diste vestido a uno de estos pequeñitos, a mí me vestiste, en otras palabras. Por cuanto le diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, si entendiendo esta verdad, nosotros tenemos que mantener y promover la unidad del cuerpo de Cristo, tratándonos con debido respeto que Cristo se merece, por medio de la iglesia. Y a su nombre debemos dar una ofrenda de aplauso al Dios de la iglesia. Yo mencioné una vez más que sería una locura de parte de nosotros, lo de alguien que declare ser creyente, que declare ser parte del cuerpo de Cristo, y no fomentar, no mantener la unidad. Sería una locura no hacerlo. Por lo tanto, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, busquemos con toda diligencia la unidad del cuerpo de Cristo en paz y en amor. Amén. Entonces estamos en el verso 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en la misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a ver el verso 5. Antes de continuar ahí en el verso 5, me gustaría que veamos un verso en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, del verso 9 al verso 5, para que veamos lo opuesto de la unidad. Veamos desde el punto de vista bíblico, cómo Dios considera al que no promueve la unidad, al que no mantiene o preserva la unidad del cuerpo de Cristo. Y podemos decir que Dios es amor y es una realidad, pero también Dios es un Dios
¿Dios qué? Es Dios justo, que aplica su justicia y todos sus juicios son fieles y verdaderos. Eso significa que la ira de Dios se derrama sobre todos aquellos que son injustos, que no aplican la verdad, que no viven la verdad. Y mire lo que dice la palabra en el verso 9, Tito 3, 9 al verso 11. Pero evita cuestiones necias, y esto debe ser aplicado para nosotros hoy en día, porque estas situaciones no promueven la unidad, sino que lo que promueve son divisiones, contiendas, celos, pleitos y otras situaciones. Miren lo que dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, especialmente Pablo hablando de ahí a Tito, porque son vanas y sin provecho. Verso 10: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, desecha, porque alguien que promueve o fomenta divisiones en una congregación, significa que no es parte del cuerpo de Cristo. Significa que no ha sido incorporado al cuerpo de Cristo. ¿Qué está haciendo? El que promueve una situación de la naturaleza significa que no ha sido incorporado al cuerpo de Cristo. Pero para eso hay un orden, hay una disciplina, hay que llamarlo: mira, amado hermano, siervo de Dios, etcétera, etcétera. Y después de una u otra amonestación, si no se arrepiente de ese mal, de ese pecado, porque es pecado, cuando decimos amén. Si no se arrepiente de esa falta, de ese pecado, y se desecha, no lo tomes en cuenta. En otra palabra dice: déjalo por pública, déjalo por gentil, por no cristiano. El verso 11 dice así: sabiendo que el tal ¿qué? El que promueve divisiones, disensiones, contienda, ya está cayendo en ese estado. Está permitiendo que su corazón sea minado y está minando el rebaño del Señor. Y dice: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está, ¿qué dice la palabra? Y está condenado por su propio juicio, por sus propias acciones, por sus propios actos. Por lo tanto, si somos sabios, la iglesia es sabia, debe de tener temor a Dios, reverencia a Dios y obediencia a su palabra. Y debemos de promover y fomentar la unidad del cuerpo de Cristo, porque para eso fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Y a su nombre, alabado sea el nombre de Jesús. Bien, en el Efesios 4:5 se nos menciona acerca de los tres elementos fundamentales de la unidad, que sirven de cimiento a la unidad de la iglesia. Verso 5, se nos mencionan los tres elementos fundamentales que sirven de cimiento a la unidad de la iglesia, y el apóstol Pablo dice: no tenemos varios señores. Todo el que ha rendido su vida a Cristo y ha sido incorporado al cuerpo de Él, debe de reconocer a Jesucristo como su Señor. ¿Cuánto decimos amén? Debe de someterse a su autoridad. Cristo es mi Señor, y si usted le ha confesado a Él como su Salvador, Él es su Señor también. O sea, no hay motivo para andar ahí con cuestiones de desunidad. No, somos uno. Y a su nombre. Gloria. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La iglesia tiene una sola base, que es, una vez más menciono lo que menciona el verso 5 inicialmente: un solo Señor. El cristianismo no está basado primordialmente en una doctrina. Mire, la salvación, la doctrina es importante, no me vaya a malentender o interpretar. La doctrina es importante, pero la salvación no está primordialmente basada en la doctrina, sino la salvación nuestra está basada inicialmente o primordialmente
no en una doctrina, sino en una persona. Y en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Cómo así? Yo le voy a poner un ejemplo. Si alguien se convierte al Señor en un instante, en un momento crucial de la vida, que ya está casi por irse al otro mundo, y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y en ese momento confesó a Jesucristo y sus últimas palabras es: me arrepiento de mi pecado, te recibo como mi Señor, estoy arrepentido de mi maldad, perdóname, creo que tú viniste a este mundo, diste tu vida por mí, etcétera, etcétera. Y esas son sus últimas declaraciones, y se muere. ¿Usted qué cree? Que por no haber aplicado la doctrina bíblica y por no haber aplicado la doctrina cristiana, como es el bautismo y toda la justificación y la santidad y todos los aspectos, ¿usted cree que por eso no va a entrar al reino de los cielos? ¿O entraría al reino de los cielos? ¿Qué cree usted? Entonces la salvación no está oígame bien, no está primordialmente radicada en la doctrina, sino en una persona que es en Cristo y en la obra redentora que él hizo en la cruz del Calvario. Por eso mismo, el hombre que estaba junto a él siendo crucificado, cuando él confesó la fe en Cristo Jesús y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba diciendo, en otra palabra, este hombre estaba diciendo, se lo amplío, en un aspecto más amplio de lo que el hombre estaba diciendo en su mente, en su corazón. Le estaba diciendo a Jesús: Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, sé que estás hoy en este momento dando tu vida como hombre en la cruz del Calvario, en este momento aquí igual que nosotros. Sé que vas a morir, vas a ser sepultado, pero vas a resucitar al tercer día, vas a ascender al cielo y posteriormente vas a venir a este mundo. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si le estaba diciendo cuando venga, significa que él estaba creyendo que él iba a morir, que él iba a resucitar y iba a volver por su pueblo. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, y eso, vamos a decir, le conquistó el corazón a Jesús y le agradó esa fe a Dios, y es por eso que Jesús le da garantía y le dice: hoy mismo te digo que de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le garantizó la salvación. No le dijo: mira, te voy a dar chance, te vas a bajar de la cruz y te vas a bautizar, porque si no, no entras al reino de los cielos. No le dijo nada de eso. Le garantizó por la fe que había declarado en él. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Entonces, mi amada iglesia, uno de los elementos fundamentales de la unidad del cuerpo de Cristo no radica en la doctrina, sino que radica o está basada en una persona, y esa persona es Cristo, y en la obra redentora de Él en la cruz del Calvario, primeramente para ser salvo y para promover la unidad del cuerpo de Cristo. Y a su nombre, ¿cuánto podemos darle una ofrenda de aplauso a Él, al Señor? En otras palabras, por eso es que el cristianismo, al hablar del cristianismo, es hablar de Cristo. Hablar del cristianismo es hablar de Cristo. Cuando le estamos diciendo: yo soy cristiano, es como decir: Cristo está viviendo en mí. Amén. Y si Cristo está viviendo en usted y en mí, amado hermano, eso es maravilloso. Es una obra que nosotros no lo podemos hacer. Es la obra que el Espíritu Santo hace cuando nos incorpora al cuerpo de Cristo y Cristo viene a habitarnos a nosotros. Entonces, ¿por qué nos vamos a avergonzar? Hay alguien que se avergüenza todavía de decirle al mundo: yo soy cristiano. Si hay alguien que todavía se avergüenza de decirle a alguien: mire, ¿sabe qué? Yo soy cristiano. Y me gustaría compartir con usted la gracia divina del Señor por medio de esto, etcétera, etcétera. Si alguien todavía se avergüenza, significa que todavía el Evangelio no le ha alumbrado todavía. El Evangelio todavía no le ha amanecido, dijo alguien. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo, hablar del cristianismo
es hablar de Cristo. El énfasis, una vez más, está en la obra que Cristo hizo en el Calvario. Amén. Y a su nombre. Glorificamos el nombre del Señor. Dios está en este lugar. Amén. Hablamos también el verso 5, no solamente habla de un Señor, sino que también habla de una, diga conmigo, de una fe. Pero vamos a ver unos versos antes de continuar con ese elemento fundamental de una fe. Veamos lo que dice Filipenses 2, es el verso 11. Claro. Veamos unos versos. Me gustaría leer, por decirlo de esta manera, el verso 5, por favor. Verso 5. Veamos lo que dice el verso 5 en adelante. Hablando de un solo Señor y la base de su propia trascendencia, de su señorío, que está aquí en este verso, estos versos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre diga conmigo, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, un Señor. Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Señor en los cielos, en la tierra y en todo lugar. ¿Cuánto decimos amén? Hay un solo Señor. La base de ese señorío se radica en su trascendencia, trasciende todos los señores y todos los espacios. La base de nuestra profesión de fe cristiana está, como dice en 1 Corintios 12:13. Pongámoslo por favor en la pantalla. La base de nuestra profesión de fe cristiana, como dice en 1 Corintios 12:13. Así, hablando de un mismo Señor. 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Un solo Señor, no hay dos señores. Entonces, también el verso 5, regresemos a Efesios 4:5, dice posteriormente a la declaración un Señor, una fe. Y cuando habla de una fe, no está hablando acerca de la fe de cada uno de nosotros en particular, o sea, la fe que cada uno tiene para obrar en el Señor, sino aquella fe objetiva en la que nosotros creemos en forma, voy a decir esta palabra, en una fe común de la iglesia, y para
considerar ese aspecto de alguna manera más clara, veamos lo que dice Hebreos 13:8. Esa fe en común que tenemos, que sabemos que Jesús es el mismo, hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto creen eso? Esa es una fe que usted tiene y una fe que yo tengo, que es una fe común. Es una fe objetiva en la vida de cada uno de nosotros. La creencia común de la iglesia es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Fe como esta, por decirlo de esta manera. Sabemos que Jesús es Dios. ¿Cuánto decimos amén? Esa es una fe común. Pero cuando hablamos de una fe particular en la vida de cada uno, es diferente. Cuando usted va y va para hacer algo, su fe puede ser diferente a mi fe. No sé si me está siguiendo. Como cuando vamos a orar por alguien, por decirlo de esta manera, orar por un enfermo, o actuamos de una o de otra manera, nuestra fe puede ser particular, puede ser diferente, pero la fe común, la fe que nos une al cuerpo de Cristo, son estos aspectos, que creemos que Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, que creemos que Él es el Señor, creemos que es Dios, que creemos que viene un día por nosotros. Es una fe en común que es igual en todos nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. También tenemos en Gálatas 1:6. Gálatas. Verso 6, 1:6. Vamos a leer del 6 al 9, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué está de alguna manera el apóstol Pablo promoviendo en estos versos? Está promoviendo una misma fe en cuanto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una misma fe, que solamente hay un evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el verdadero. Podrán haber otros evangelios, pero puede ser falso, como lo está diciendo la palabra. ¿Cuándo decimos amén? Usted sabe, no vamos a mencionar, pero por decirlo alguno, se menciona por ahí que hay quienes que tienen un evangelio, que el evangelio hablando de los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, no está completo y que posteriormente fue revelado otro evangelio y con ese evangelio ha sido completado. Eso es mentira. La palabra del Señor fue revelada y está ya escrita, no se puede agregar más. ¿Cuánto decimos amén? No se le puede quitar ni agregarle más. Y esa es la fe, una sola fe, que sabemos que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la palabra revelada, verdadera, y nos ayuda para conocer a Jesucristo y tener la vida eterna. Decimos amén. De manera que la fe
Esta fe no puede ser alterada, hablando del Evangelio que acabamos, los versos que acabamos de leer. No puede ser alterada. La fe que se aferra a esta única creencia tiene la garantía de ser genuina. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es genuino, verdadero. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el verso, una vez más, Efesios 5, habla acerca del tercer elemento, que es un solo bautismo. Ya vamos a concluir prácticamente. Cuando está hablando acerca de un solo bautismo, no está mencionando. Quiero que usted abra sus oídos, por favor. Ya vamos a concluir. Presten un momentito de atención para no crear confusión. Cuando esta palabra se refiere a un solo bautismo, no se está refiriendo al bautismo en agua. Sí, Señor. Quiero que usted me escuche. No se refiere en sí al bautismo en agua, porque hay situaciones circunstanciales donde no se puede aplicar el bautismo por inmersión. Todos los aspectos que el apóstol Pablo viene hablando son aspectos espirituales, son aspectos internos, no exteriores, no externos. ¿Entiende lo que es la palabra interna y externa? Amén. Hasta aquí, el apóstol Pablo viene hablando de aspectos espirituales internos, relacionados con lo interno, no con lo externo. Porque si el apóstol Pablo le diera énfasis al bautismo en agua, siendo que el bautismo en agua es una ordenanza, entonces debería de estar incluida aquí la ordenanza de la Santa Cena. No podría quedar fuera. Pues los únicos dos sacramentos, dos ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sino que se refiere al bautismo del Espíritu Santo, no al bautismo en agua. Sí, Señor. Un solo bautismo. ¿Me está siguiendo? Amén. Vuelvo a mencionarlo porque hay asuntos, hay momentos de asuntos circunstanciales donde no se puede llevar a alguien a ser sumergido en las aguas. Por ejemplo, un enfermo que está muriendo. Yo puse un ejemplo. Una persona que está en el hospital y está ya prácticamente muriendo y dice: yo quiero confesar a Cristo como mi Señor y Salvador. Sabe que la muerte lo está rodeando, sabe que ya va a morir y dice: yo quiero confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Y si él dice: también quiero ser bautizado en agua, y sabe que ya está ahí muriéndose, usted como hermano en Cristo, o nosotros como ministros, ¿cree que vamos a hacer? ¿Qué es lo que piensa usted que vamos a hacer? ¿Lo agarramos corriendo en la camilla y lo llevamos a un río? ¿Qué cree usted? ¿Nos meten preso? Nos meten preso. Hello. Entonces hay situaciones circunstanciales donde no se puede aplicar eso, hermano. Entonces está bien, vamos a aplicar la otra entonces, vamos a una botellita y quizás ahí, ya, para que el paciente, el nuevo creyente, muera en paz y por lo menos fue rociado con agua y diga: fui bautizado. Yo le voy a decir algo, la Biblia dice que todos los que salieron de Egipto, escúchame bien, la palabra del Señor dice que todos los que salieron de Egipto fueron bautizados. ¿En dónde? El mar. Fueron bautizados. Dice, mire, la Biblia dice que pasaron. Todos los que salieron de Egipto se equiparon con un traje de buzo y pasaron nadando debajo de las aguas. ¿Verdad que no dice eso la Biblia? Dice eso la Biblia. Ese es otro evangelio, no crean. La Biblia dice que todos los que salieron de Egipto, y cuando llegaron al desierto y estaba el mar rojo delante de ellos, ¿qué es lo que pasó? La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes en tus manos? Álzala, toca el agua. Y con la vara de él tocó en las aguas, y las aguas, ¿qué se hicieron? Se partieron. Las aguas se dividieron. Y cuando ellos pasaron, no nadando, sino pasaron corriendo. Pero la Biblia posteriormente dice que todos fueron bautizados en Moisés cuando pasaron el mar. Pero ellos lo pasaron, fue en una forma simbólica, porque era como pasar debajo del agua, corriendo. Y a su nombre dice que fueron bautizados por la nube. No que la nube les llovió, pero fueron cubiertos por la nube. Como también simbólicamente fue como pasar en las aguas. Y a su nombre. Entonces, cuando está hablando de un solo bautismo,
un Señor, una fe y un bautismo. Está hablando cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, que hemos creído en su gracia, que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, y Él viene para bautizarnos con su gracia, incorporarnos al cuerpo de Cristo y a su nombre. ¿Cuántos son cristianos aquí en esta hora? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos le podemos dar la gloria a Él? Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. A Él le atribuimos toda la honra y toda la gloria. Un Señor, una fe y un bautismo. Nosotros como cuerpo de Cristo y como iglesia estamos aquí para continuar, para conservar, para promover, para fomentar esa unidad y no la división. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Veamos rápidamente el verso 6, ya vamos a concluir. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Dice: un Dios y Padre de todos, y esto es, mire, todo es importante lo que hemos visto, pero esto es algo trascendental, mi hermano. Hemos hablado de tres elementos que son elementos, los tres primeros elementos de los cuales hablamos, que son los que constituyen la unidad de la iglesia. Los otros tres, el 6, son los elementos fundamentales, y este último es el elemento trascendental, el que trasciende todas las cosas. ¿Qué dice en el verso 6? Dice, este elemento trascendental que es un solo Dios y Padre, dice, mire cómo dice, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Como que cierra con broche de oro el manual, o ¿cómo podría decir? El decreto del que viene hablando de la unidad, como para decirle, mire, estamos de alguna manera, como le podría estar diciendo los Efesios en otras palabras, si ustedes siguen estando en divisiones, ustedes están locos. Estoy hablando que podría Pablo haberles referido esa palabra a los Efesios, porque termina declarando en esta palabra con broche de oro el cielo. ¿Qué le pasa? Si tienen un solo Señor, una fe, un bautismo y al final un solo Dios y Padre de todos. Mi Padre es su Padre es mi Padre. Y todo el que cree en Cristo Jesús tiene a Dios como Padre. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, ¿por qué nos manda a pelear? En otras palabras. Y no solamente eso, sino de Padre que es de todos, y el cual es sobre todos y por todos y en todos. No da lugar para decir ¿cuántos están alegres por eso? ¿Cuántos nos alegramos por eso? Un solo Dios, un Padre de todos, el que es o está sobre todo y a través de todos y en todos, como dice Romanos 11:36. Póngase de pie, por favor, y de pie vamos a ver en la pantalla lo que dice Romanos 11:36. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos 11:36, la palabra dice, porque de Él, dígame, hablando de Dios el Padre, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. De manera que Pablo termina diciendo, hablando acerca de la unidad esencial como cuerpo de Cristo. El verso 7 dice, en cuanto a la diversidad,
Mire, el cuerpo es uno, pero en el cuerpo hay diversidad. Como dice en Corintios capítulo 12, cuando habla del cuerpo, donde que el cuerpo siendo uno tiene muchos miembros. Siendo uno el cuerpo, hay diversidad de funciones. Somos uno en Cristo Jesús. Pero por la gracia de Dios, Dios a través del Espíritu Santo ha dado dones para que haya diversidad de talentos, para que haya diversidad de actividades, para que todos juntos podamos seguir siendo edificados por medio de la gracia del Señor. Por eso el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí está. Si gusta cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y expresar lo que usted siente en su corazón, decirle al Señor. Yo creo que hay muchas razones para estar agradecidos